a este espacio que hemos denominado N Conversaciones, un programa nacido desde la Escuela de Negocios y Economía para poder conversar y dialogar respecto a temáticas interesantes, por supuesto, tanto en los negocios, en la economía, en las finanzas, que trascienden un poquito la sala de clases. Hemos realizado estas conversaciones con exalumnos de la universidad, con algunos académicos que nos han visitado, con investigadores que piensan el país desde distintos puntos de vista y temáticas. Vamos a estar junto a Miguel Limas, profesor titular de Psicología Social Organizacional, director también de Kingston iLab en la Facultad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Universidad de Kingston, y nos acompaña también Marimar García de los Salmones Sánchez, vicedecana de Estudiantes, Comunicación y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Miguel, Marimar, antes que todo, darle las gracias por poder formar parte de este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ambos. Voy a comenzar con Marimar y la primera pregunta que tengo es ¿cómo llegaste a interesarte en el campo de investigación en el que has estado más vinculada y qué te motivó también a poder desarrollarte ya en esta área de exploración o de investigación? Bueno, en primer lugar me has presentado, bueno, soy de la Universidad de Cantabria, que es una universidad en el norte. Me has presentado como vicedecana de estudiantes y efectivamente ocupo ese cargo, pero bueno, es un cargo de gestión temporal. Yo realmente soy profesora de marketing. Perfecto. De la universidad, imparto docencia en ese área y bueno, me preguntas más sobre la investigación. Mis líneas, fundamentalmente, me ha interesado siempre todo el tema de la responsabilidad social corporativa. Ya vi que el mundo empresarial, bueno, pues tiene que tener beneficios, tiene que tener éxito los negocios, pero ese punto del impacto que genera en la sociedad me pareció interesante abordarlo desde el punto de vista también del marketing, cómo el consumidor percibe esas empresas, comportamiento responsable del consumidor. Bueno, pues es una línea que me ha interesado, con la que sigo, porque bueno, tiene mucho recorrido, va evolucionando y ahora bueno, pues vamos ya entrando pues en distintos sectores, el turismo sostenible, el turismo sostenible. Bueno, es un campo que me interesó hace muchos años, veo que sigue en boga y con el cual, bueno, pues yo voy a intentar continuar avanzando, ¿no?, en el conocimiento. Perfecto. Vamos a profundizar un poquitito más en algunos minutos respecto a esos temas de investigación. Miguel, te planteo la misma pregunta. ¿Cómo llegaste a interesarte en el campo de investigación que tú realizas? He podido leer un poco de tu trayectoria, he visto que has recorrido distintos países, sí, con distintas urgencias. He tenido la oportunidad de recorrer distintos países, si bien nací en Chile, pero me formé en Gran Bretaña, en el London School of Economics, donde estudié psicología social y luego fui un buen alumno, pasé directamente al doctorado, donde mi tema de investigación fue la toma de decisiones, y la toma de decisiones es una teoría que intersecta la economía, el management y la psicología. Y desde ahí comenzó mi interés en trabajar mayormente en organizaciones, en aspectos obviamente de la conducta organizacional, pero específicamente en áreas como emprendimiento, creatividad, innovación y liderazgo, que es lo que me he ido especializando durante todos los años de mi trayectoria y mi carrera, que me llevaron a formar lo que tú mencionaste, que el Kingston iLab, que es una unidad que tengo para a experimentar y desarrollar nuevas prácticas en todo lo que es negocios que tiene que ver con la innovación. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar en distintas partes del mundo, como en Sudáfrica, en Zimbabue, en Brasil, en Argentina. He sido profesor visitante en varias universidades, incluso aquí en Chile, en la Universidad de Chile, por ejemplo, en la Escuela de Economía, ya varios años atrás. Soy editor en revistas importantes del mundo anglosajón, por lo tanto he tenido una
trayectoria bastante larga y grande y aún estoy trabajando. De hecho, tengo un par de proyectos, de hecho un proyecto Fondesit acá con Chile, donde cual he podido trabajar muy conjuntamente con gente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de ustedes, que con un enfoque hacia los jóvenes y jóvenes emprendedores, jóvenes en sindicatos, jóvenes en situación con Guillermo Rivera, ¿no? Con el profesor Guillermo Rivera. Así que sí, bastante largo y mis intereses sí abarcan. Creo que el espectro de ser psicólogo, el interés por la conducta, por las personas, qué sé yo, sí apunta a interesarse en todo aspecto de los negocios. Sin duda. Y ambos llegan en una semana, se han dado cuenta, bien agitada, entretenida, por decirlo también de una manera, en nuestra escuela, en el aniversario de los 70 años. Y han tenido una agenda de actividades, de iniciativas. Marimar, bien digo, en esta semana que llevas seguramente, ¿con quiénes te has podido reunir? ¿Qué temas has podido abordar? Cuéntame un poquito de la agenda que has desarrollado durante estos días. Bueno, mi agenda está enfocada porque, bueno, uno de los objetivos de la Universidad de Cantabria, de la Facultad de Empresariales en la que trabajo, es la internacionalización. Entonces, bueno, pues sí que apoyan a cargos de gestión, a profesores, pues a visitar otras universidades pues para establecer convenios de colaboración en diferentes áreas, a nivel académico, a nivel de investigación, bueno, conocer. Entonces, bueno, dentro de mi facultad pues nos interesaron estos programas y hablando un poco, pues fíjate, nosotros en la Universidad de Cantabria, con la Pontificia Universitaria de Valparaíso, sí que tiene relación en otras escuelas. Claro. Pero en la de empresas nosotros no teníamos nada, ninguna relación. Son los primeros acercamientos que se hacen, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues hablando con el decano, digo, bueno, pues yo creo que podemos ir a explorar un poco, conocer esta escuela, pues presentarnos, ver qué hacen, pues invitar a los estudiantes a un intercambio a Cantabria, al revés, ver un poco. Bueno, entonces surgió así. Entonces, bueno, pues enseguida con Rodrigo, con el director de la escuela, nos pusimos en contacto, con Orlando de la Vega de Internacional. Tuvimos una primera reunión online un poco pues para conocernos y bueno, pues resultó bien. Entonces les propuse, sin saber que era la semana de los estudiantes, porque claro, para nosotros es verano, el 8 de septiembre empieza el curso, bueno, tenemos todos los ritmos. Claro. Y les comenté si podía la semana del 25 de agosto, no me dijeron, de acuerdo, bien, y al venir, oye, pues me ha encantado el espíritu que he visto el primer día que llegué, que me reuní con Rodrigo, me enseñó la escuela, vi que quise entrar para ver un poquito un show de talentos. Show de talentos, sí. Que eso, por ejemplo, en mi facultad pues hay una delegación de estudiantes. ¿Conociste la cueca ese día? ¿Cuál? La cueca, ¿no? No sé el qué baile, es eso. Un chico que bailó... Ah, sí, ¿sí? Claro, no sabía lo que... Un baile tradicional. Baile tradicional. No sabía el nombre. El baile. Lo vi, entonces claro, digo, jo, qué bonitas iniciativas. Digo, esto ya, digo, voy a ir a la delegación de estudiantes de mi facultad a ver si se animan a hacer cosas. Entonces, bueno, pues esto ha sido, a ver, anecdótico, pero que me ha gustado mucho verlo y bueno, pues he estado, como yo soy profesora de marketing, he hablado con Pablo, con profesor que es de marketing, he hablado con Edmundo Varela, que es de investigación, claro. Ya me han comentado un poco el doctorado, pero quieren iniciar. Estuve en internacionalización también ayer en la Casa Central. Y ahora también voy a hablar con Rodrigo, bueno, de internacionalización de posgrados. Perfecto, con Rodrigo Valdés. Sí, entonces ha sido, bueno, pues unas reuniones de contacto, de presentarnos, de ver qué se hace para ya una vez de regreso, bueno, pues valorar la posibilidad de intercambios. Así. Y ya como comentaba, al ver esa semana, pues me han comentado, ayer hubo un partido, bueno, pues qué bonito. Un partido de profesores-alumnos. Claro. Bueno, qué bien que se integren. Bueno, pues bien, ha sido una semana muy inspiradora. Instancias de convivencia que finalmente, claro, de repente uno dice, trascienden a lo académico, pero permiten generar esta comunidad que muchas veces es algo que uno piensa en la universidad, está un poco ajeno, se da generalmente en la formación secundaria, pero que no debiese quedar afuera, ¿no? No, porque para el estudiante hace equipo, acerca, conecta más con la escuela. Me ha gustado mucho. Miguel, te planteo la misma pregunta. Dentro de tu agenda de actividades, me comentabas hoy te juntas con el doctorado.
Sí, Fui testigo del taller de liderazgo el otro día. Me gustó mucho que los motivaste, por un lado, los desafiaste y en algún punto también los incomodaste respecto a las perspectivas del liderazgo. Cuéntame cómo ha sido esta semana para ti. Ha sido una semana muy activa, ya que llevo 2 semanas viajando en esta parte del mundo. Generalmente vengo a la Universidad Católica de Valparaíso, porque tengo una relación muy larga, soy profesor visitante en la Escuela de Psicología Claro. de esta universidad, donde principalmente mi rol es apoyar el programa de investigación y de desarrollo de estudiantes de doctorado y también participar activamente en proyectos a nivel nacional y a nivel internacional de investigación. De hecho, con el profesor Guillermo Rivera, que tú lo mencionas, en este momento tenemos una postulación de un proyecto bastante grande para desarrollar en el fondo ideas sobre trabajo y empleo hacia el futuro, Perfecto. sobre todo con el avance de la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías que van a tener un impacto muy fuerte en cómo se desarrollen el empleo y el trabajo como viene en los próximos años. Y dentro de esas actividades, obviamente, es la primera vez que me toca vivir y experimentar la experiencia de que las escuelas están de actividades de estudiantes. Así que me ha tocado ver distintas actividades de ellos. El otro día estuve en el Parque Botánico, los vi Perfecto. haciendo varias actividades ahí. Entre eso, ver la relación, lo que comentaban de profesor-alumno, eso tampoco en Gran Bretaña se da, ese Ya. tipo de interacción. Fue muy hermoso ver eso, fue muy hermoso ver el respeto mutuo que se tienen los estudiantes y los profesores, lo cual sí creo que ayuda muchísimo a la convivencia entre alumnos y profesores. Y referente a la actividad que te referías, sí, es algo que en el mundo anglosajón, sobre todo en la universidad en Gran Bretaña, estamos desarrollando nuevas metodologías y pedagogías en la sala de clase, porque la inteligencia artificial trae otros desafíos de cómo impartir conocimiento y también enfatizar el hecho de habilidades. Se le está dando muchísima importancia en las universidades en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia, que estoy mucho más familiarizado. Por lo tanto, actividades que rompan un poco el aprendizaje al cual los alumnos, como nosotros estamos Claro. acostumbrados, traen nuevos desafíos, pero nuevos desafíos que logren demostrarles a ellos que ellos tienen capacidades que generalmente no las ocupan, digamos, sobre todo cuando están sentados escuchándonos. En ese sentido, entonces, tener ese tipo de espacios y oportunidades para que ellos se puedan desarrollar pasa a ser sumamente importante para que ellos vayan ejercitando ciertas habilidades que van a ser extremadamente importantes en lo que viene, en términos de su desarrollo, en términos de empleo, en términos de generar nuevos negocios, etc. Así que no, ha sido una semana muy activa, muy participativa de mi parte y no termina ahora, continúa hasta la tarde y tengo otro tipo de actividades después con otros grupos ahí de doctorado. Perfecto. Vamos a hablar harto de creatividad, de innovación, entrar un poquito en sus investigaciones también. Me quedaba un poco con el concepto que decías tú, Miguel, respecto a, bueno, sobre todo la creatividad. Hoy día, cuando uno imparte clases, yo también tengo la suerte de hacer clases en la escuela de periodismo, tenemos dos enemigos. Uno que es la automatización del conocimiento y lo otro es la velocidad que todo imprime, que los estudiantes, la sociedad en general, necesita que todo sea rápido, que todo sea lo más pronto posible. Les quería preguntar, me salgo un poquitito de la pauta, pero es bueno de repente generar un diálogo que salen preguntas nuevas que uno no tenía pensada. ¿Cómo ustedes combaten ese panorama de automatización, de falta de creatividad de repente, de un exceso de velocidad en su formación, en la docencia que imparten o en sus investigaciones? Bueno, empiezo lo que ha comentado Miguel en la anterior, porque además, bueno, cuando le hiciste la pregunta, utilizaste un verbo que sí que me gustaría ahora citar un poco, pues para ver también qué opina, que es la psicología.
En mi caso, yo imparto docencia en grado y en posgrado. Posgrado, Veo perfecto. mucha diferencia en el estudiante en clase entre uno y otro. Entonces, en mi caso es segundo curso, para vosotros yo creo que es cuarto semestre, porque tienen 19, 20 años. Les veo con una actitud en clase, a ver, voy a generalizar, Sí, por supuesto. siempre hay personas destacadas que no. Pero al generalizar con una actitud más pasiva, enséñame pues los materiales, el móvil, ahí intentan no mirarlo, pero noto eso que me cuesta un poco más incentivar un poco a parar, vamos a hacer una práctica, pensar, razonar, comprensión lectora, que me cuesta un poco. Al final, pues se consigue, pues en algunos casos no se consigue, no tengo que decirlo, y en otros, pues con paciencia, pues van entrando un poco, quieren. En el posgrado sí que les veo otra actitud más proactiva, más conectado con la clase, más de querer aprender, más otro ritmo diferente. Entonces yo sí veo, entonces lo que comentaba de ese verbo que usaste, es que cuando le hiciste la pregunta de los talleres que está haciendo, que para mí, muchas veces el alumno, por ejemplo, yo pienso los de grado, no les asusta un poco si voy innovando, un poco a ver qué me va. La palabra incomodar. Sí. Creo que le dijiste, además les incomodaste. Entonces, claro, eso de incomodar, yo creo que también, no sé, también me gustaría saber tu opinión, les incomoda al principio, pero creo que después lo agradecen. Que eso es lo que yo les veo, que hay muchos que se incomodan, oye, te ponen una cara que les ves y digo, venga, tienes que hacerlo, déjate, porque luego al final es que agradecen la experiencia. Claro. Y esa clase diferente, o lo has hecho esta práctica, o este juego, entre comillas. Entonces, yo creo que hay que romper un poco esto, saberlos llevar, tener paciencia, pero yo creo que hay que ir por ahí, hay que incomodarles muchas veces para que salgan cosas. ¿Es la universidad el espacio para eso, no? Justamente. Se supone que la universidad es el espacio para eso, pero si te fijas principalmente en cómo se ha desarrollado el mundo de los negocios a partir del desarrollo tecnológico que viene de los años 80 hacia 90, cuando tienes figuras como Steve Jobs, Bill Gates, y un poco vas escuchando cómo ellos desarrollaron su idea de negocios, compañías que se han convertido las principales hoy en día en el mundo dominante. Fíjate que hay un cambio, lo que se llama el mindset, de cómo te relacionas con ese mundo, cómo desarrollas y creas nuevas ideas que no pueden tener cierto éxito, pero fundamentalmente tienes que plantearte e incomodar para el hecho de salir de lo que estás acostumbrado a hacer, porque te vas dando cuenta que eso ya no funciona. Muchas de las cosas que hacíamos 5, 6, 7 años atrás ya no tienen el mismo efecto, por lo que tú decías de la velocidad a la que vamos. Por lo tanto, eso requiere otras formas de pensar y ver las cosas, y también de actuar. Entonces eso implica a que tanto como nosotros le podemos pedir a los alumnos formarse de otra forma, nosotros también tenemos que evaluar cómo realizamos y cómo hacemos nuestras actividades. Por ejemplo, lo que nosotros podríamos comentar, el hecho de que nosotros leemos, escribimos, podríamos fácilmente seguir dictando una forma de clase de forma tradicional, pero lo que nos hemos dado cuenta en Gran Bretaña es que ya no tiene el mismo nivel de inspiración que lo tenía, por ejemplo, para mi generación. Yo podía estar sentado y escuchar una clase por un par de horas sin ningún problema, cansado, sí, por supuesto, o sea, cuando era más joven. Pero hoy en día te das cuenta que esta generación nueva no tiene esa misma capacidad, no tiene esa misma capacidad de atención. La capacidad de tocar la fibra, ¿no? No, y por otro lado tiene esa capacidad tecnológica que aquí en la mano pueden acceder al mismo tipo de información que nosotros les podemos estar impartiendo. Lo que no tienen acceso es nuestra capacidad de razonar, de reflexionar y de impartir.
idea de conocimiento de una perspectiva que es más bien original nuestra, pero si es por impartir información, ellos saben que lo tienen, ellos saben que perfectamente tienen accesibilidad a eso. Entonces, eso hace que sí, que tengas que incomodarlos, que tengas que desafiarlos a repensar ellos mismos, por ejemplo, qué ofrecen el día de mañana, cuando terminen las carreras. Lo otro que ha cambiado fundamentalmente, que el hecho de tener un título ya no es suficiente para lograr un trabajo. Entonces eso implica otro tipo de acciones, otro tipo de interés, esa proactividad que tú mencionabas, que es importante. Alguien que es pasivo hoy en día es muy difícil. Puede ser muy bueno, pero si es pasivo, si carece del interés de empujarse, de inspirarse a lograr algo, de sentir esa pasión por lo que quiere desarrollar, es muy difícil que pueda lograr lo que quiere. En el mundo actual es demasiado competitivo y el que se queda atrás rápidamente, lamentablemente, pierde. O sea, creo en ese sentido que estamos creando condiciones para que los alumnos puedan tener esas capacidades que los empujen. Por ejemplo, el caso de un exalumno mío, fui profesor visitante en la Universidad de Bolonia, en Buenos Aires. Tiene chicos hoy en día de 24, 25 años que ya son directores o CEO de sus propias compañías. Exacto. O sea, tienen la capacidad de crear y generar recursos. Entonces, tienes otra dinámica en ciertos jóvenes, digamos. Entonces, eso tratamos de motivar e incentivar fuertemente hoy en día en la sala de clase. Entonces, eso inevitablemente implica romper con ciertas tradiciones que nosotros mantenemos de cómo realizamos nuestro rubro. ¿Cómo lo veo? Súper. Marimar, tú decías que has estado trabajando en temas de marketing, de sostenibilidad, de responsabilidad social también. ¿Cómo ves, al menos desde la perspectiva que tú conoces, este cambio de relación? Lo hemos hablado en el aula, pero también entre consumidores, empresas, sostenibilidad, a partir de las últimas investigaciones que has realizado, de la observación finalmente que has podido realizar. Pues yo llevo trabajando en esta línea muchos años y al principio, desde el punto de vista del consumidor, eso de empresa responsable, bueno, no lo tenía muy claro lo que era. El tema de la responsabilidad social, pues bueno, las grandes empresas empezaban a hablar, bueno, somos responsables, pero bueno, nosotros la idea un poco es que luego trabajando desde el punto de vista del consumidor se veía, pero ahora que esto de somos responsables, cuidamos el medio ambiente, el concepto del greenwashing, es que quieren, que lo hacen como un reclamo más publicitario. Entonces, bueno, había una desconfianza. Entonces, es un poco también lo que trabajamos, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, pues cómo el consumidor percibe la comunicación de una empresa que está lanzando un mensaje de que cuidamos el medio ambiente, somos responsables. Entonces, bueno, ¿cómo lo percibe? Entonces ahí se ve que, bueno, hay muchas variables condicionantes, pero puede haber desconfianza si son reclamos meramente publicitarios y una base fuerte detrás. Poco a poco, sí que este concepto de empresa responsable se ha ido un poco extendiendo. Ya se habla también de sostenibilidad, más que de responsabilidad social corporativa. Es como ha ido cambiando un poco los conceptos, ¿no? A medida que... Entonces hablan impactos que una empresa genera en la sociedad, impactos económicos, impactos sociales, impactos medioambientales. Se empieza a trabajar ya desde la base estratégica, no solamente base operativa de comunicar. Y luego el consumidor poco a poco, bueno, pues sí que estamos viendo que ya conoce un poco este término, sí que valora que una empresa tenga una base responsable, que de hecho están saliendo muchos negocios. A ver, estamos hablando de las grandes empresas, pero también pequeñas empresas con base sostenible. Las empresas textiles, pues que tienen pues una base de kilómetro cero, trabajamos con proveedores locales. Oye, eso también es ser sostenible. En el ámbito del turismo, estamos trabajando ahora también con destinos responsables. Ahora en España, en ciertas zonas, pues hay mucho debate acerca de que se está masificando, ciertas zonas que se están masificando, el impacto social que está teniendo pues las cargas turísticas, el impacto de vida de no residentes. Bueno, pues esto es la sostenibilidad llevada a un destino turístico.
y estamos, bueno, pues trabajando eso, pues como las certificaciones, como si un consumidor percibe que una empresa certifica y la valora más, a eso se ve que todavía no se conocen mucho las certificaciones que hay de sostenibles, de lo que significa. Entonces, bueno, pues el consumidor todavía eso no es un criterio muy relevante en la compra, pero que yo he visto desde el principio, cuando yo empecé a investigar, una desconfianza, ¿esto qué es?, por parte del consumidor. No, ahora, yo te hablo, bueno, pues a nivel en España, sí se está teniendo como un criterio de esta empresa, qué impacto tiene. Ahora también con las etiquetas te empieza a poner el impacto ambiental. Claro. Bueno, vamos adelante. ¿Y crees que esa decisión parte desde las empresas de algo que está relativamente en boga o parte también desde un consumidor que ya no es meramente un consumidor pasivo, sino que es un consumidor informado, que es un consumidor que tiene cierta postura ideológica, política, un compromiso también? Bueno, se intenta esta parte de sostenible no mezclar o no con el tema de ideologías, Claro. que lo trascienda, que no tenga Exacto. nada que ver, pero efectivamente hoy en día si ya muchos consumidores ya se informan, incluso quieren hacer lo de la trazabilidad, que antes eran nichos de mercado, gente que sí, muy concienciada. Bueno, gente que compra comercio justo. Pero grupos menores, ¿no? Como grupos menores. Sí. Claro. Sí, eran grupos menores que también hay que atender, eran como pequeños segmentos. Ya se está abriendo, entonces ya mucha gente se preocupa mucho por la salud, este producto, cómo está, de dónde viene. Ya con los móviles puedes medir la trazabilidad, dónde se ha fabricado, entonces utilizan fabricado, bueno, pues en dónde, en qué país, en qué condiciones, que eso no es la gran mayoría, pero es más que ese nicho de mercado que empezaba. Entonces esto arrastra, al final el consumidor arrastra a la empresa pues tiene que conectar con la sociedad, tener unos valores sostenibles que yo creo que hoy en día, cuando los propios emprendedores o que monten su negocio, creo que tienen que tener esa base de medir impactos. ¿Qué impacto tiene mi empresa en la sociedad? Que sea positivo en todas las dimensiones. Miguel, lo que conversábamos con Marimar tiene un impacto que busca, de cierta manera, transformar en algún punto la sociedad, ¿no? Sí. Estábamos hablando de consumidores. Hablemos ahora de profesionales, de personas que finalmente tienen que ver con la formación que realizas tú también. Y en ese sentido te quería preguntar, desde la creatividad y desde el liderazgo, cosa que pudimos ver el otro día en el taller, ¿cómo estos profesionales nuevos, estos jóvenes en formación, pueden salir un poco de esta burbuja, que ojo, no está mal, querer ser millonarios, querer ser rentables, querer obtener recursos, querer hacer una buena carrera, pero también con una perspectiva diferente, los que antes eran los llamados outsiders, o que tenían un perfil distinto, hoy día me parece que son lo que apuntan los jóvenes, en el sentido de profesionales creativos, profesionales líderes, profesionales que no hagan lo mismo que el resto. Yo agregaría principalmente lo que tú señalabas de ser profesionales responsables, conscientes, ¿no? Conscientes de, sobre todo los puntos que tú señalabas, que tiene relación, hay un compromiso, hay un cierto compromiso, el enfocarse simplemente en un profesional que solo piensa en aspectos económicos de desarrollo. Quizás eso funcionaba hacia finales, quizás antes de la crisis financiera del 2008 a nivel mundial y sobre todo, pero después de eso yo creo que hay toda una generación, quizás siempre ha existido, pero yo creo que es mucho más explícito el hecho de que el nuevo profesional es un profesional con conciencia, como tú, o sea, lo mismo que el consumidor. Es alguien que puede pensar en ganar dinero, pero va a tener fuertemente ciertos valores relacionados con ellos, con su forma de ser. Por ejemplo, si tomas el liderazgo, ya no es un liderazgo autoritario, no es un liderazgo en el cual impliquen, admírenme a mí, yo tengo estas condiciones, sino que más bien un liderazgo de
auténtico de apoyar, Claro. de apoyar, de motivar, de animar, de tener consideración hacia el otro, hacia la sociedad, hacia la comunidad en donde se está ejerciendo ese mundo de negocio. Entonces, en ese sentido sí ha cambiado. La forma también de educar y preparar a ese profesional también pasa por ese aspecto. O sea, hay una conciencia ética mayor de cómo se debe conducir, a presentar y relacionar con otras personas, sobre todo la comunidad en la cual, por ejemplo, si vas a crear una empresa en cierto lugar, el efecto, el impacto que eso puede tener a nivel medioambiental, si puede causar un daño, ¿no? Cómo compensar, cómo buscar aspectos que ayuden y faciliten y también incorporen e integren gentes que forma parte de ese tipo de comunidad. Entonces, el desarrollo y el pensamiento de cómo vas preparando estos nuevos profesionales en áreas como de negocio, de economía, fundamentalmente es diferente a solo pensar en una idea y en un modelo neoliberal, digamos, en ese sentido, que solo importa el hecho de tener un éxito financiero, económico. Eso puede ser importante, quizás para algunos, digamos, pero no te diría yo para la gran mayoría. Si ves, por ejemplo, si tomas nuevamente las compañías más importantes, las políticas que tienen, más que nada para incentivar y promover el hecho de una cultura que se preocupe del empleado, que se preocupe del consumidor, Una que sociedad de se cuidados. preocupe, exactamente, se preocupe, es más bien crear una comunidad, no un negocio, sino que una comunidad a la cual tú te sientas que tú perteneces. Entonces eso te va cambiando la forma te digo, de pensar y ver cómo vas desarrollando los nuevos negocios. A raíz de lo que comenta Miguel en cuanto a la formación, bueno, nosotros en España cambió la ley universitaria. Estas enseñanzas, conocimientos sobre valores, ética, responsabilidad, impactos de la empresa como base, se ha intentado pues que de manera transversal en todas las asignaturas. Pues, entonces, bueno, pues en marketing, bueno, claro que puedo hablar de marketing responsable, madre mía. En relación de empresas, en todas ir como transversalmente ir introduciendo todo ello. Junto con eso dice, no, pero tiene que haber algo más. Entonces es obligatorio, tiene que haber siempre, bueno, una asignatura obligatoria, bueno, básica que llamamos nosotros en primer curso, que es valores, sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, obligatoria tanto en grado como en posgrado. Pilares que van a trascender a la formación. Sí, una asignatura obligatoria, Claro. que se den primero. Sí. Bueno, y ya, y luego, a ver, aparte de ello, pues de manera transversal las asignaturas, y luego, pues aparte de eso, pues que se fomente como, bueno, hay actividades extraacadémicas, pues algún concurso orientado a soluciones de, a ver, ¿cómo resolvería ese tema? Una empresa quiere resolver un caso medioambiental, un concurso, a ver, pues que, o sea, siempre sobre esa base se intenta para que cale y luego te dediques a lo que te dediques. Tengas esa conciencia. Y luego me ha gustado mucho lo que has explicado del profesional que tiene que saber hacer su trabajo, pero que también tiene que ser buena persona y saber dirigir a un equipo. No, bueno, ¿con qué liderazgo ejerces? ¿Cómo gestionas? Yo creo que esa parte me ha gustado porque yo creo mucho en ello, en el tema de gestión de equipos. Has hablado antes de ser auténtico, ir por ahí, no antes que era el jefe, yo mando y me tienes que obedecer y bueno, eso ya yo creo que había que... No, eso te digo, dentro de la formación, si lo pienso puramente en términos del modelo teórico de liderazgo, es un liderazgo que se percibe, como te mencionaba, porque apoya, no es un liderazgo de presencia. Exacto. Yo estoy presente, la autoridad, lo que tú bien señalabas, digamos, desde el antiguo manager que lo hace todo, lo sabe todo, y es él el que conduce la empresa y el éxito de la empresa. Entonces, más bien crear promover valores, digamos, que promuevan relaciones que sean
sean buenas dentro de una empresa, dentro de una organización. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia, dijo José Saramago alguna vez. Exactamente. Marimar, me gustaría conocer respecto al trabajo que ustedes están realizando desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, precisamente respecto a los roles o a las conversaciones que hemos cruzado el día de hoy respecto a estos temas, respecto a las investigaciones que tú realizas, al marketing, al turismo. ¡Qué pregunta más amplia! O la lectura que tú ves como si es que están avanzando en esa área. No sé si, como yo ahora mismo llevo 3 años ocupando ese rol de profesor investigador que hemos hablado, Claro. de las clases, de la línea de investigación de sostenibilidad, eso es un trabajo que estoy realizando, y de manera temporal, el tiempo que dure, estoy con un cargo de gestión, que es pues ocuparme del área de estudiantes, del área de comunicación y relaciones institucionales. Entonces, creo que, no sé, me voy a centrar en una de las áreas porque... En investigación, sí, por favor. Bueno, en Claro. investigación es un poco lo que te comentaba de nosotros ahora, desde hace, creo que 3 o 4 años tenemos otro en marcha, estamos recibiendo, bueno, porque para investigar es importante tener también fondos que te permitan viajar, ir a congresos, comprar bases de datos, nosotros trabajamos mucho con encuestas. Entonces tenemos un proyecto de la Unión Europea que se nos concedió acerca de estos temas de turismo sostenible. Uno de ellos es orientado al entorno rural. De qué forma también en los territorios rurales pues se puede incentivar el turismo desde una base sostenible, como también allí analizamos también mucho el emprendimiento local. También, oye, pues ahora en Cantabria, bueno, la ciudad de Santander es una ciudad, pero sales de Santander y es rural. Es naturaleza, son pueblos. Entonces, bueno, pues como en emprendimientos rurales, pues ahora están abriendo pues muchos fabricantes que fabrican queso, o el sobao, que es un dulce, la quesada, típico de allí, pues oye, están abriendo sus fábricas para mostrar cómo hacen el queso, te hacen catas. Entonces, bueno, cómo se está fomentando el emprendimiento en territorio rural, dentro de lo que es el turismo, con base sostenible. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando a nivel percepción de los residentes, porque claro, cuando hablamos de sostenibilidad, ahí está cuando hablamos que en España estamos hablando mucho debate de temas si está masificado, ¿por qué? Pues porque es que el residente de esos territorios dice, oye, me está viniendo en estas épocas del año el doble de habitantes, suben precios, la vivienda, el costo de la vida. El costo de la vida, degradación de consumo de recursos. Hay zonas del sur pues que no tienen que el agua es un bien, no pasa en el norte que llueve más, pero en el sur sí, es un bien escaso. Llega el turismo, claro, gasta de agua, entonces, bueno, están ahí. Claro. Entonces, bueno. Aquí se habla de zonas de sacrificio en algunos lugares. Y zonas de sacrificio llamadas que por el mismo tema del desarrollo económico, de repente hay ciudades o localidades que se han visto perjudicadas por temas como lo que explicabas tú. Claro, entonces, a ver, nosotros cuando estudiamos y nos decimos, no, es que se está generando ya en ciertos colectivos, claro, cuando sucede esto, la palabra que realmente yo creo que se inició en Barcelona, porque en Barcelona tiene mucho turismofobia, sí. que está saliendo la gente. Sale mucho en los periódicos. Claro, es que Barcelona recibe todo el año. Esto no es como, bueno, Santander, tienes un mes en agosto. No, Barcelona es todo el año. Claro. Entonces, claro, hay un colectivo que al principio, bueno, el turismo es bueno, genera riqueza, muy bien tema cultural, abrimos al mundo. Pero cuando ya empieza a tocarte tu vida, exacto, pues entonces ahí es donde está la turismofobia. Entonces, bueno, pues viendo un poco dónde está, cómo encontrar ese equilibrio. No es no turismo, o sea, hay gente que dice no turismo. No, yo creo que no es eso, por favor. Es un desafío súper complejo. No, eso no, pero ¿de qué forma? Pues regulas, entonces hay que regular, entonces igual hay que regular. Entonces ya en Barcelona ha subido la tasa turística. Ya antes costaba, no sé qué, al día, si son 7 euros, no recuerdo ahora la cifra, pero ya están regulando.
están regulando los pisos. Ya, a ver, antes era un poco más libre, no, ahora no. Entonces, pues hay que regular, hay que regular. Entonces, bueno, estamos ahí un poco analizando esa percepción de los residentes, percepción del propio destino, Sí. ¿qué hace? ¿Qué va a hacer el gestor de destinos para atacar eso? Creo que hay un impacto ahí con, por ejemplo, con compañías como Airbnb. Creo que, Ejemplo, claro, porque Airbnb antes, los que tienen alojamientos hoteleros, bueno, pues está todo regulado, tienen que pagar Airbnb, que pierdas un poco, y luego, aparte del Airbnb, hay personas pues, que tienen una segunda residencia, pero no está legalizado, o sea, que lo hacen Claro. como, bueno, con otros circuitos de comunicación, y eso es lo que quieren ir regulando. Vivienda turística, tienes que pagar una licencia. Entonces también hay que entrar ahí, porque esto se desborda, se está desbordando y se está llegando. Entonces, bueno, estamos ahí, analizando todos esos colectivos. Poder mezclar turismo sostenible con calidad de vida para las personas que viven en las mismas localidades. Claro, sí. pero se hace bastante complicado por lo que decía Mari. Claro. O sea, por ejemplo, si yo tomo una ciudad como Londres, Sí. el costo de vida de Londres es altísimo. Entonces te genera un sinfín de problemas. Perfecto. Miguel, entrando a las investigaciones o conceptos que tú has podido realizar, encontré algunos conceptos, no te voy a preguntar todos porque no nos va a dar el tiempo para poder desmenuzarlo, pero Es quizás... muy popular dentro de la literatura anglosajona crear conceptos teóricos, como cuando desarrollas tu investigación. Claro, pero quizás me podrías ayudar a desentrañar quizás alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de emprendedores descalzos o Sí, el concepto de necroemprendimiento o urban sparks también. Urban Sparks sí, un concepto bien... tengo un gran interés por el arte. ¿Ya? Quizás sea por mi conexión con la creatividad. Entonces, tuve la oportunidad teníamos un programa en Kingston sobre la economía creativa, que era un área nueva que surgió en los años 90. Si bien quizás se recuerde, Marimar con el gobierno de Tony Blair definió la economía británica en los años 90 como una economía creativa, que en el hecho lo que impulsó todo el desarrollo de un poco el hecho de apoyar el desarrollo también de nuevas tecnologías, pero mucho relacionado con el arte, el cine, el teatro, etc. Y tuve la oportunidad de ser parte de eso, desarrollé un programa de liderazgo creativo, y tuve la oportunidad de conocer unos estudiantes muy interesantes que me llevaron a trabajar con un par de artistas holandeses que estaban desarrollando un proyecto en las favelas en Brasil. ¿Ya? Entonces tuve oportunidad de desarrollar ahí un proyecto dentro de las favelas y trabajar con comunidades que son precarias y marginales dentro de Brasil, en el cual vimos el efecto positivo que puede tener el arte, cómo desde el arte, desde reimaginarse espacios de otra forma, por ejemplo, pintar, porque Claro. lo que hacían ellos era pintar, no en forma sofisticada, sino que pintar el lugar, cómo eso tenía un efecto transformativo dentro de la cultura de la comunidad, lo cual era la favela, y cómo ese efecto positivo internamente también tenía un efecto positivo externamente, porque generalmente en Brasil las favelas, como bien saben, no sé, en Marimar, se asocian con lugares de crimen, lugares Claro. de cual tú no puedes entrar, la gente que vive ahí se ve como alguien que te va a robar, si bien cuando conoces las comunidades, son gente muy normal, sí tienen problemas de violencia por la droga, etcétera, pero en muchas partes puedes encontrar eso. O sea, ahí el hecho de Urban Sparks nació por ese interés de vincular el arte, ideas que vinieran de arte, filosofía del arte fundamentalmente, ser aplicadas en un contexto comunidad organizacional, y ver y examinar un efecto creativo transformativo Claro. dentro de esas comunidades. Barefoot Entrepreneur, yo creo que
es lo más famoso que he escrito, es un paper que ha sido muy citado. Am, ah, y ahí fundamentalmente mezclo economía con management y psicología. Un poco, de nuevo, siempre he tenido un gran interés en estudiar comunidades marginales y bien precarias en distintas partes del mundo, como mencionaba al principio, porque creo que se dan las condiciones en el cual, si te pones a pensar, generalmente asociamos ese tipo de comunidades con escasos recursos, o sea, sin recursos, sin educación, sin conocimiento, sin nada. Pero una vez que entras a relacionarte con ellos, te das cuenta que hay un sinfín de actividad económica Claro. y creativa y de emprendimiento, sobre todo de emprendimiento. O sea, gente se inventa y reinventa Se suele y abordar vuelve a inventar. desde la ausencia de algo. Exactamente. Entonces, se hizo sumamente importante a explorar eso. Y le llamé emprendimiento descalzo fundamentalmente para enfatizar el punto de que ahí no tienen, por decirte, zapatos, digamos, Claro. no tienen computadores, no tienen teléfono, pero eso no implica en el cual no desarrollen distintas actividades de tipo comercial. Y esas ideas, de hecho, me apoyan mucho el hecho, lo otro que te podía mencionar, de trabajar luego con chicos como por ejemplo están en esta escuela, que se están formando, que van a trabajar en organizaciones o corporaciones que son ya más tradicionales, que te das cuenta que ese tipo de ideas los puede ayudar a ellos a, por ejemplo, ser mucho más, ¿cómo se dice? Resilience en español. Resilientes, claro. Resilientes, por ejemplo. A tener una capacidad de emprendimiento. Por ejemplo, la idea de startups, o sea, en comunidades marginales tienen startups a cada momento. O sea, Pero ellos no tienen que te estar imaginas, reinventándose permanentemente. exactamente. Sí, no. Entonces, esas ideas las he podido traducir el hecho de formar, digamos, y trabajar algunas veces en compañías que son ya netamente, podríamos llamarlas más normales dentro del mercado. Y Microentrepreneurship es un poco examinar el pasado colonial que tienen regiones del mundo como en África, como podría ser esta, y enfocarse a ver y estudiar un poco la historia del emprendedor. ¿Qué hay por detrás? ¿De dónde viene la familia? Perfecto. Es un estudio muy bonito sobre mujeres emprendedoras. Como una vocación en Zimbabue. cronológica, ¿no? Exactamente. O sea, que vas viendo cómo personas que no vienen de un mundo privilegiado y si examinas el pasado, digamos, primero afectadas por el colonialismo, puestas en reservaciones, Claro. etcétera, hoy en día son capaces de ver ese pasado, pero a su vez desarrollar esa capacidad de entereza, de poder desarrollarse ellos como seres humanos y crear sus oportunidades, digamos, que de otra forma hubiera sido absolutamente difícil. Perfecto. Marimar, por último, me hablaste recién un poco y lo abordaba respecto a las preferencias turísticas por los destinos sostenibles, que es un tema que abordaste en una de tus últimas investigaciones. Otro de los temas que me llamó la atención es que tú trabajaste respecto a la influencia de las redes sociales. Año 2023, ¿no? Claro, dentro de la misma línea, Claro. sí que en la promoción analizamos del un poco turismo. el impacto, o sea, cómo se percibe, cómo la gente reacciona a una comunicación de sostenibilidad, si la comparten, si no. Entonces fuimos viendo pues qué variables influyen, pues si conoces a la empresa, si la identificas, si ya la percibías como responsable, pero claro, en ese caso en una red social te expones. Claro. Porque ya si compartes algo quiere decir o que te has sentido conectado o afín a ese mensaje. No Y ahí te iba a preguntar, Sí. como un elemento que muchas veces es un elemento distractor, una palabra media fuerte a veces se dice como hasta incluso atontador el celular a veces, Ya. pero como un elemento de ese tipo, o las redes sociales, pueden también servir en beneficio de esta conciencia, esta responsabilidad que estamos llamando, a potenciar esta línea de investigación, a potenciar el turismo. Claro, el turismo, la red social, bueno, es que... De eso vive, ¿no? Sí, es que... Mayor promoción. Sí, porque la red social han visto, bueno, a ver, la publicidad
digital, la publicidad offline que puedas Exacto. hacer, bueno, pues ahí estará y no va a desaparecer. Cada uno, oye, tiene su función. Pero ya todo el mundo, todo este tema de red social, de la red social, ahora, bueno, pues puede ser Instagram, Facebook o el TikTok, bueno, todas estas en las que, es que está la gente, ciertos públicos, que es que son a los que además es que el hecho de que si yo recibo, oye, veo un mensaje de una empresa que te está hablando de una iniciativa, oye, pues una vía verde, porque somos hoteles, me ha llamado la atención ese mensaje, me ha gustado, conecta un poco pues con mis intereses o me ha gustado la foto que ha puesto, es que al final, y voy yo y lo comparto. Bueno, ya está, ya he multiplicado. Fíjate, entonces, qué rentable ha sido hacer publicidad o tener un perfil en una red, no tiene nada que ver con hacer una campaña publicitaria en una televisión, nada que ver. Entonces, el efecto multiplicador que tiene cualquier mensaje que conecte, entonces por eso siempre lo que se dice, a ver, que no lances, tiene que haber un relato, claro, es que no de repente, pues tengo esta acción por el clima, bueno, pues vale, ponlo, si quieres, pero ¿qué? La gente lo va a ver, mira ahora. O sea, si queremos evitar esto, entonces si tú tienes esa base, tu base como empresa es esa, es cuidar el impacto, es ser transparente en la medida de las posibilidades, que no es lo mismo una multinacional que una pequeña, ojo. Es que, Generar confianza. Claro que sí, pero solo generas confianza si te ven auténtico. A ver, no es una persona, es una marca, pero también las marcas tienen sus valores. Entonces, si, oye, tú tienes un camino y de repente acción por el clima, a ver, ¿qué coherencia hay aquí? Pero si tú tienes esa base sostenible, la forma en que comunicas, lo que haces, ya generas esa confianza. Entonces, ya las comunicaciones que hagas de esto, la gente te va a responder bien. No se creen que es, mira, quiere vender. No, es que está dentro de lo que es su estrategia, su base, y hay que ir por ahí. Está promoviendo sus ideas también, ¿no? Sus valores. Claro, tiene que ser trabajar las marcas. Es que, a ver, que los de marketing también hablamos, pero siempre se dice, tienes que trabajar las marcas como si fueran personas. Exacto. Te iba a agregar se cruza la psicología con el marketing. El brand identity, que se llama en inglés. O sea, proyectas una identidad que se relaciona como si fuera un ser humano. ¿Cómo quieres ser esa marca? Sí. ¿Quieres ser responsable? ¿Quieres ser seria, confiable, divertida, moderna? ¿Cómo quieres ser? Es que es la base. Y a ver, y no es vender humo, porque dicen, bueno, es vender humo. Bueno, sí, vendes emociones, ¿no? También. Hay una parte emocional aquí que nosotros, a ver si vas a comprar. Pues, es que iba a decir un auto que es muy caro. No, hasta con el auto somos emocionales, porque te gustan las marcas, bueno, ese es el trabajo, la parte emocional. Ahí tienes, por ejemplo, si tomas el caso más reciente de Tesla, como Tesla, por la relación del dueño, de entrar dentro de una política de controversia, implicó inmediatamente la caída de los precios y de las ventas de esos modelos de autos en Europa, sobre todo. Tesla sí que está muy, muchas marcas no sabes, pero muy relacionado con el fundador, con el presidente, claro, muy relacionado. Con X está pasando lo mismo. Claro, ¿quién? Con X, que es del mismo de Twitter. Vale. Claro. Perdona, claro, sí. En Brasil, bueno, se cerró. Tienes que ser lo que decía Marimar, que tienes ese efecto que inmediatamente puedes tener, haces o realiza una compañía, un efecto, un cambio que tenga, que puede tener un impacto. Y a mí me hace ruido y, claro, no sé si quiero seguir formando parte de eso. Absolutamente, sí, con el consumidor. Entonces, por eso hay que crear una marca fuerte. Claro, en ese caso, si la vinculas mucho con una persona, dependes. También a la hora de... Tiene pros y contras, ¿no? Claro, y a la hora de elegir un poco, pues, hacer comunicación, quién es mi embajador o esta persona conocida, pues también, pues, en España, pues al final se siente mucho gente deportista con buena imagen, que se vincule la marca con esos valores. Claro. Se cuida mucho, claro, es que las
Las marcas transmiten esa emoción que les llega, que llega al consumidor. Miguel, Marimar, ha pasado cerca de una hora en que hemos estado conversando. Ha sido rapidísimo. Cuando la conversación es buena y es rápida, pasa el tiempo muy rápido. Pero antes de despedirme, quisiera preguntarles, obviamente respecto ya a lo local, a lo que han podido ver acá en la universidad, si le pudiesen recomendar algo a un o una estudiante de nuestra escuela que vaya a ver este video luego en YouTube, ¿qué consejo les podrían dar desde su área profesional, pero también desde su experiencia personal, que tiene que ver con las experiencias de vida? Es una pregunta sumamente difícil porque solo he tenido una interacción con los estudiantes de aquí. Entonces, pero generalmente lo que suelo decirle a mis estudiantes jóvenes de tercer año, que ya las carreras terminan en 3 años, siempre examinarse dónde está su pasión y su motivación. Si no tienen esa pasión y esa motivación de querer seguir desarrollando lo que están desarrollando, si están jóvenes, que tienen que encontrarla y buscarla, porque el trabajo va a ser por el resto de sus vidas. Entonces, creo yo que eso es sumamente importante. Si no, algunas veces se habla mucho de que es un cliché el hecho de hablar de la pasión, pero realmente tiene sentido. O sea, lo que yo he hecho como académico tiene que ver con eso. Si a mí no me gustase esto, me sentiría absolutamente incómodo estar sentado aquí conversando con Marimar y conversando contigo y hablando de estudios de investigación. Entonces, tiene que existir ese fuerte motivación, pasión por lo que quiere realizar. Generalmente, digo, si no está ahí, tienen que tratar de encontrar lo que quieren hacer. La vida es muy larga. Y ahora hay mucho más tiempo de encauzarse también. Sí. Bueno, pues yo lo que... Bueno, a nivel también de interacción no he podido saludar, he visto un poco el ambiente, pero bueno, no he hablado, pero también me voy un poco a mis estudiantes. Yo lo que sí que diría es que, por supuesto, bueno, pues se formen, todas las competencias técnicas. No hemos hablado mucho, y qué bien, de inteligencia artificial, qué bien. Porque, bueno, o sea, que eso es como que... Vamos a tener muchas instancias para después... Que la información, conocimientos, claro, que encuentren lo que les gusta, pero es que yo cada vez le estoy dando más importancia a lo personal. O sea, mientras tanta máquina, la persona. Entonces claro, todo eso, ese taller, mira, que has impartido de creatividad o que participen, pues hay alguna asociación, aquí he visto que se ha creado un club de finanzas. Club de finanzas, claro. Esas iniciativas que lo hagan, o sea, que trabajen la parte de inteligencia emocional, la creatividad, trabajen en equipo, que hablen con gente que venga de otros países, que también trabajen esa parte. Esa parte no sé si es intangible, cualitativa, que es que les va a ayudar a que sepan gestionar el cambio. O sea, yo, fíjate, me estoy yendo por esas competencias blandas, entre comillas, que las trabajen. Yo les diría eso. Marimar, Miguel, les quiero dar las gracias a nombre de la Escuela de Negocios y Economía por darse el tiempo de poder venir a conversar en un espacio que espero haya sido un poco más distendido, de conversación, que lo hayan pasado bien, y por supuesto de poder compartir sus reflexiones también y el trabajo que han venido realizando. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y a la gente que nos vio o nos va a ver a través del canal de YouTube, dejarlos invitados, por supuesto, a estar atentos a todo el contenido que vayamos realizando. Buenas tardes, que estén muy bien. Chao, chao.